Banco Dominicano, con 80 años de historias, en las que ponemos todo nuestro corazón en servir y ser parte de los sueños de todos los dominicanos. Historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo, de emprendedores, de visionarios, de fajadores. Historias de momentos donde nos levantamos, donde avanzamos, donde nos hacemos más productivos. Historias de gente que cree, que se supera, que proyecta nuestra cultura, que nos representa, dispuesta a construir nuevos caminos. 80 años sumando historias que nos llevan a nuevas fronteras, como el inspirador de la voluntad de todo un pueblo. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Tiene muchas comunidades muy pobres. Y esa enfermedad catastrófica que es el cáncer, solo instituciones como esta pueden hacerle frente a esas adversidades que son difíciles hasta para familias acomodadas. Por eso es un nombre de catastrófico que tiene el cáncer. Ese patronato dirige su servicio a personas muy humildes, los más humildes de Villa González, pero no le niega el servicio a nadie. Puede ser una familia encumbrada también, económicamente, pero si necesita de un servicio del patronato, lo tiene. Apoye el 809-443-8010. También a la escuela Santo Domingo Sabio, otra institución para formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Señores, hoy es Día del Árbol. El árbol, hay que considerar un árbol, sería una planta realmente leñosa, grande, no tan grande que sea un árbol de copa enorme, excelente, pero un árbol que tenga una altura, por lo menos, más alto que uno, o que tenga estructura leñosa ya. Pero uno así es tan importante como unas herbáceas, como las herbáceas, o las que prácticamente hacen una especie como de alfombra en el suelo. Las gramas.
todas son útiles porque esa es la flora que cubre la tierra. Y donde no hay árboles, señores, no puede haber vida. Fíjense, y hay vida, porque en los desiertos, en Sahara y en esos desiertos hay vida. Pero el árbol como que identifica la vida. Hoy es Día del Árbol. Y yo creo que todos los seres humanos debemos hacer una reflexión de lo que son los árboles, de la utilidad del árbol. Los árboles que dan frutos y los que no dan frutos por lo menos también dan madera y dan refugio a especies que tal vez necesitan ese árbol y nosotros no lo necesitamos directamente probablemente. Pero hay otras especies, porque por ejemplo hay plantas melíferas. Y ustedes saben la utilidad de un árbol melífero para las abejas. Entonces, más los árboles que dan frutos y las plantas en sentido general que nos proporcionan los alimentos de origen vegetal. El árbol, yo que soy un enamorado de un árbol que se llama Suetenia mahogany, ese es su nombre en latín, pero su nombre en República Dominicana y en muchos sitios del mundo es caoba. Yo soy un gran amigo de la caoba y mi tesis de grado incluso lo hice refiriéndome o estudiando ese árbol de caoba. Un bosquecito de caoba aquí en la Hacienda Anigua fue precisamente donde trabajé mi tesis. Y siempre he apreciado la caoba. Y además, un árbol tan emblemático como ese, y tan útil, tan valiosa, su madera. Hay que ver los trabajos, la elegancia de los trabajos, la durabilidad de los trabajos hechos con la madera de caoba. ¿Qué palacios del mundo no tienen marcos de las mejores pinturas, las mejores esculturas también en maderas preciosas como la caoba? Señores, es una utilidad y un valor inconmensurable. Pero, así como es valioso, también tiene sus enemigos. Plagas, tanto de origen animal como de origen vegetal, que son muy dañinas y hay que cuidar de ese árbol, porque la caoba prácticamente es un árbol nacional, de representación nacional, las calles nuestras. Pero invito con esta reflexión a que cuidemos ese árbol. ¿Por qué lo digo? En los trabajos que yo hice de investigación de ese árbol, pude determinar uno de sus enemigos más poderosos, que es el muérdago o el Dendropenum. Dendropenum es su nombre en latín, pero su nombre vulgar es muérdago, muérdago común. Pero el muérdago es un verdadero parásito vegetal sobre el árbol de caoba, señores. Y yo le voy a mostrar, porque tengo años que hablo de esa situación de la caoba y muestro, siempre que hablo de ella, puedo mostrar imágenes de lo que le ha pasado a un árbol de caoba cuando es afectado por el muérdago o por este Dendropenum especie. Yo le voy a mostrar dos fotos tomadas en la avenida Tiradentes, aquí esquina Roberto Pastoriza, para darle más señas a cualquiera de los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente que puede interesarle y que yo entiendo que debe interesarle, porque ese árbol tiene un valor, repito, un valor comercial y un valor cultural, se puede decir también, muy alto en la República Dominicana, la caoba. Y no es justo que los árboles de caoba, que son tan bonitos además, también sean consumidos por una plaga, por un enemigo que puede ser corregido. Yo le voy a mostrar dos fotos que si son tan amables los muchachos y me pueden
Miren, ese es un árbol atacado por ese dendropen, por ese muérdago. Esos montones como negruzco que se ven ahí, ese es el muérdago. ¿Cómo se puede definir? Eso parecen como, si fueran como parecen a los nidos de las aves, de esas aves migratorias. Pero es un vegetal que se pega, se une al árbol de caoba y le absorbe la savia elaborada. Y entonces el árbol tiende a morir. Miren ahora un árbol ya muerto por ese parásito que se llama muérdago. Miren, ese es un árbol que está al lado del que yo mostré con el muérdago. Miren ya cómo quedan ahí están las dos. Fíjense las zonas negras del árbol seco que no tiene ya follaje. Ese es el muérdago. Muerto también porque muere, porque al morir el árbol mayor muere también el parásito. Pero fíjense cómo está él ahí. Ahí ese es el árbol ya, diríamos, totalmente fagocitado. Mueren los dos. Pero el de al lado, fíjense ya cómo va el muérdago también fagocitando al árbol de caoba. Y eso, señores, eso anda en el país entero. Y probablemente la autoridad nacional no sabe eso, no conocen eso. Y si lo conocen, entonces peor, porque entonces están actuando con insensatez y con dejadez. Penoso que pase eso. Bien, señores, hay que referirse, bueno, los productos de la canasta, hay productos que se han ido escaseando y uno sabe que hay una situación internacional sumamente difícil. El maíz, vi ahí, en Estados Unidos subió el maíz porque ha habido sequía en las zonas maiceras a $6.84 el bushel. Y eso es un precio muy alto. Subió mucho porque China compró 28 millones de toneladas de maíz a los Estados Unidos. Y hay que entender esos mercados. Si Estados Unidos, que debe producir, estimo yo, más de 400 millones de toneladas de maíz, que eso no es poca cosa, pero es un país enorme, Estados Unidos. Por eso cuando yo hablo de vacunar ese país, no es lo mismo usted vacunar a China o a la India que usted vacunar a Estados Unidos, porque son 360 millones de habitantes. Consumen más que 1.000 millones de chinos o de hindúes. Esa es una realidad, o casi que toda la Europa occidental. Porque es que esa es una población extraordinariamente rica y consumidora, demandante. Estados Unidos le vendió 28 millones de toneladas de maíz a China. El precio ha subido 6,84. Todavía el precio del maíz no ha llegado a $8 el bushel, como yo dije aquí en el año 2008. Pero 6,84 es un precio sumamente alto y que va a alterar el precio localmente del pollo probablemente, o probablemente no, lo va a seguir alterando. Y del cerdo y de las reses, más con el poco nivel de competitividad que tiene, o de productividad, que es lo mismo, que tienen los productores locales. Eso hay que tomarlo en cuenta. Igualmente, también la agricultura debe tomar en cuenta cosas que no deben ser dirigidas a afectar a los productores. Constanza, señor, en Constanza hay centenares de productores quebrados trabajando. Usted sabe lo que usted quebrar trabajando. Eso es terrible para un productor. Porque importaciones imprudentes de papa, de cebolla, de zanahoria, entonces inundaron el mercado, pero no podían planificar esas importaciones en un tiempo en que ya, por ejemplo, la producción local estuviera agotada o ya estuviera en los mercados, etc. No, eso inundaron el mercado. Tal vez no voy a decir que actuando de mala fe,
Pero actuando de buena fe, usted daña a otros. Entonces, esos productores están hoy quebrados trabajando por una mala decisión, una decisión imprudente del Ministerio de Agricultura. Vamos a una breve pausa y retornamos. Somos el primer banco dominicano con 80 años de historias en las que ponemos todo nuestro corazón en servir y ser parte de los sueños de todos los dominicanos. Historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo, de emprendedores, de visionarios, de fajadores. Historias de momentos donde nos levantamos, donde avanzamos, donde nos hacemos más productivos. Historias de gente que cree, que se supera, que proyecta nuestra cultura, que nos representa, dispuesta a construir nuevos caminos. 80 años sumando historias que nos llevan a nuevas fronteras, como el inspirador de la voluntad de todo un pueblo. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Hola, soy el ingeniero Torres y te voy a decir por qué no debes volar chichigua cerca de líneas eléctricas de alta tensión. Cuando la cola de la chichigua se enreda en el tendido eléctrico, provoca fallas que cortan el servicio de electricidad de tu casa y en el peor de los casos, recibes una descarga eléctrica directamente en tus manos. Para que volar chichigua siga siendo divertido, hazlo lejos de cualquier obstáculo que te la pueda encampanar, especialmente de las líneas eléctricas de alta tensión. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Bien, siguiendo con mi sector agropecuario, pero veo que los precios del cacao se han ido desplomando. Es decir, que hay una producción alta de cacao o la demanda de consumo ha bajado. Es posible también que las fábricas que elaboran los dulces y todas esas cosas, las reposterías, las fábricas grandes de chocolate y esas cosas, pues, hayan reducido su producción y entonces hayan afectado el precio, pero la verdad es que se ha caído a 2.300 y algo el precio por tonelada. El café ha subido bastante, a $140 el quintal, es excelente precio para los cafetaleros. El azúcar más de $17 también, es otro precio extraordinario, ha ido subiendo. Ya habíamos hablado de la baja demanda, pero hay muchas cosas positivas y negativas en el sector. Nosotros tenemos la señora embajadora dominicana en Washington, fue la que firmó el acuerdo, el DERECAFTA,
en 2003 o 2004, siendo ministra de Industria y Comercio. Y ella fue una crítica severa, severísima en los gobiernos del PLD, de la poca atención que hubo a ese acuerdo y a las mejoras que había que hacer, las atenciones que había que tomar con el sector. Ella que está en Washington ahora y que fue una crítica tan fuerte, repito, que le pongan atención al DERECAFTA por las mismas exigencias de ese acuerdo y los aranceles cuando comiencen a desgravarse en aduanas, productos que están en ese acuerdo, va a haber problemas serios. Yo he dicho aquí, la Duarte se va a taponar, y taponar la Duarte con productores es cerrarle la asistencia a estas ciudades. Entonces se imagina Santo Domingo con la carretera bloqueada, sin alimentos. Eso, señores, está pasando en Colombia hoy. Colombia, que está viviendo una situación sumamente crítica, 24 muertos. Es verdad que ha habido una represión, por aquí vimos en el 84, en el gobierno de Salvador Blanco, porque los gobiernos se descuidan. Entonces, cuando tienen que actuar con dureza. Y en Colombia comenzaron esas protestas, pero ya eso ha derivado en una verdadera revolución lumpen. Eso va en un vandalismo, lo que hay en Colombia. Carreteras bloqueadas y ya no están llegando alimentos a Bogotá. Ustedes se imaginan estaciones de metro, estaciones de camiones, estaciones de peaje, todo incendiado. 10 cuarteles de la policía atacados a tiro y con bombas molotov. E incendiaron un cuartel con 10 policías dentro. Entonces hay mucha gente y el mundo se ha quejado de la dureza con que han actuado las fuerzas públicas, pero señores, es que los actos vandálicos que se están dando ahí en Colombia, en esas ciudades grandes de Colombia, principalmente en Bogotá, eso es una cosa terrible. Entonces, Colombia y Chile, que yo siempre he planteado ese asunto desde el punto de vista ideológico, son dos países donde no hay alternativa, es derecha o izquierda. Si la derecha gobierna, la izquierda está ahí. Si la izquierda gobierna, la derecha está ahí para darle sus zarpazos también. Entonces, esas son dos sociedades que hoy están sumamente divididas en esas dos corrientes. Y la izquierda, ¿qué hace? Aprovecha el descontento, hay mucha pobreza, hay gente que está en paro, el efecto pandemia, países que ya venían arrastrando problemas de seguridad, problemas de narcotráfico, guerrillas, un acuerdo de paz hecho también ahí medio apurado, y entonces eso dejó muchas heridas y ha dejado muchísimos conflictos. Entonces Colombia es una sociedad que está dividida entre derecha e izquierda. Ahí hay mucho de vandalismo, de lumpenismo, una revolución lumpen, eso es lo que hemos visto en Colombia. Por el nivel de agresividad, porque así no se puede protestar. Entonces, Colombia hay que verlo. Quizás no voy a decir que en República Dominicana las cosas pueden surgir igual, porque nosotros no tenemos esa división ideológica tan fuerte que hay en Colombia y que la hay en Chile también. Así vimos esas protestas de Chile. Fueron protestas muy duras, porque cuando está bajo la izquierda actúa. Y eso de mana y todo eso, y esa agresividad, eso lo aportan esos grupos violentos que se refugian en esa ideología. Uno sabe eso. Entonces utilizan a los jóvenes que son desempleados, más una situación como la que se está viviendo ahora mismo. Ya para nadie es un secreto que es una situación de gravedad para estas sociedades, estos países endeudados, con pobreza, con mucha pobreza extrema, con deficiencias sanitarias, transporte, los altos costos y las viviendas, la vida en los tugurios y en las periferias sumamente difícil, hambre, etcétera, etcétera. Esas cosas es un caldo de cultivo, como se dice. Entonces, República Dominicana, porque el caso de Colombia, el presidente
y el gobierno echaron para atrás la reforma, que es una reforma fiscal, que la mayoría de las cosas que yo he visto, he podido leer, van dirigidas prácticamente a casi, no voy a decir que es igual, pero es casi una reforma progresiva que nada más afecta prácticamente a los que tienen muchos capitales. Porque a un pobre, a un desempleado, ¿qué es lo que le van a afectar? ¿Qué es lo que le van a cobrar? Entonces, aún así hubo que echar para atrás esa reforma. República Dominicana, el gobierno ha hablado de reforma, pero tiene que sopesar eso, aunque uno sabe que las cosas no pasan igual que como están pasando en Colombia. Las dos sociedades son distintas, pero ya en el 84 tuvimos un lío fuertísimo aquí, por un descuido del gobierno de Salvador Bebe Blanco, que dejó que las cosas siguieran y siguieron y se elevaron a un nivel de prácticamente incendiar la ciudad. Entonces, si lo que se busca es un golpe de Estado en Colombia, entonces se puede dar un golpe de Estado porque allí hay condiciones para la guerra, porque hay grupos que están alzados y hay unas vivencias de guerra de 60 años, guerreando y peleándose facciones de izquierda y facciones de derecha. Es decir, es una situación sumamente penosa la de Colombia, pero si ahí no meten el ejército y meten un toque de queda y ponen la cosa bajo la fuerza, no solamente de la ley, sino la fuerza militar, se le pueden ir de las manos las cosas, porque es que Colombia está en una situación, yo no sé si Bogotá soportaría ese cierre del flujo de alimentos, porque una población de 8, 9, 10 millones de gente allí. ¿Cómo van, o sea, con las carreteras cortadas? ¿Cómo se va a hacer aquello? Bueno, un puente aéreo, tipo Berlín, penoso, es muy penoso lo que está pasando en Colombia. Bien, yo sigo preocupado por casos que el gobierno, yo digo que el gobierno dominicano, el presidente Abinader debe tener más control, digo yo, tal vez estoy equivocado, y ojalá lo esté equivocado. Pero yo pienso que el presidente Abinader debe tener más control del gobierno. Pienso más, siempre tengo 8, 9 meses hablando del Palacio Nacional. No sé si será este criterio trujillista, me dirán, o balaguerita de Manuel Fermín, que nada más piensa en esos fantasmas del palacio y en todas esas cosas. Pero es que yo pienso que el palacio es un área reflexiva, de intimidad y además de hacer sentir el poder también. Los funcionarios, cuando usted le deje esa descentralización, tomando decisiones y diciendo lo que vienen y que van a hacer aquello y que van, eso compromete la responsabilidad del gobierno. Yo vi al ministro de Obras Públicas, por ejemplo, hoy, anunciando obras que uno sabe, pero que no se pueden hacer, porque ¿con qué dinero que se va a hacer eso? Paso a doble nivel, la 27 y allá con la Isabel Aguiar y bueno, y obra por aquí, ofrezcan obra por allí, puentes sobre el río Sama, puentes, bueno, yo honestamente no sé, la carretera de 5.000 kilómetros de caminos vecinales, repavimentar la ciudad, donde quiera que van, y bueno, y aún así habló también de irregularidades, pero resulta que tampoco hay gente llamado a capítulo por las irregularidades. Entonces, ¿cómo es posible que Obras Públicas, donde tuviera uno de los máximos representantes del danilismo o del danilato o de todo ese entramado de riqueza y de aprovechamiento de los recursos del Estado, donde estuvo el señor Gonzalo Castillo, tan señalado y tan cuestionada su acelerada o abrupta fortuna? Pero no ha salido de ahí una mínima acusación, pero denuncian que hubo irregularidades, que aquello no se hacía así, que aquello se hizo mal. En resumen, no sabemos nada. Entonces, el gobierno anda que cada quien hace y dice las cosas como por separado ahí. Fíjense cómo anda comunicaciones del gobierno. Anda muy mal también. La señora que está en comunicaciones sumamente cuestionada por su bisoñez. Y por su ignorancia también, porque ella no es una especialista en esas cosas.
entonces se cometen errores. Errores diríamos, tan feos como fue de impedir que periodistas cuestionaran, por ejemplo, a dos ministros del gobierno, como si fuera, bueno, al jefe de la policía y al ministro de defensa, que le hicieran preguntas. Pero ¿y cuál es el problema? Por esa gente no tienen que ocultar nada, tienen 8 meses dirigiendo sus instituciones y ellos no tienen nada que ocultar. ¿Y qué es lo que tienen que ocultar? Entonces, no permite. Entonces, esas cosas lo que le hacen es daño. Entonces, como que debe haber un reagrupamiento o un alineamiento de tropas, como digo, para darle expresión de cuartel. Pero que el presidente como que tome la rienda de todas estas cosas. Esas mismas decisiones de medio ambiente con la Seaboard, uno no sabe dónde esas cosas van a terminar. Un país que tiene un déficit de 1.800 megavatios y estamos como empujando una empresa que tiene 30 años dando servicio ahí, que aunque uno sabe que puede haber un efecto de contaminación y cosas de eso, pero señores, no es la única empresa que está contaminando ese río es una cloaca, hemos dicho. Entonces tal vez mañana, en este déficit acumulado, ¿por qué? Porque Catalina fue diseñada para 45 meses y se terminó en más de 80 meses. Esas plantas entraban cuando se planearon para sustituir o sea, para cubrir un déficit y hasta tener superávit, como se dice. Pero resulta que en ese lapso de 80 y pico, 84, 85 meses para terminar Catalina y terminarla con cuestionamientos. Entonces, eso va dejando un déficit, un atraso en la generación de energía, porque el país no se detiene. El país, aún con la pandemia, sigue demandando. Vamos a decir que no demandaba igual, pero seguía demandando, y a medida que nace una institución, un hotel que se crea allí, una empresa que se instala por aquí, una zona franca, etcétera, todo eso demanda energía. Y entonces, previendo eso, pienso yo, hay que cuidar de no afectar intereses que puedan mañana resultar perjudiciales para nosotros, no solamente por el arbitraje que pueda haber o cuestiones legales que esta gente puedan alegar, sino que con un déficit de 1.800 megavatios que tiene el país, que en 4 años hemos dicho nosotros aquí, señores, preparémonos para los apagones, porque fíjense que hay 60 empresas, dijo el ministro de Energía, han cotizado o han hecho. Parece que han planteado participar en la oferta de 750 megavatios en Manzanillo, que también hemos dicho nosotros, hay 60, pero no sabemos quiénes son. Y si están los chinos, si a los chinos lo han dejado participar, porque como son zonas estratégicas, el muelle y esa cosa, y el propio presidente habló de eso, sería interesante. Y tal vez diríamos, es una excitación mía de la curiosidad que yo esté hablando de esas cosas. Pero yo creo que mañana esos 200, qué sé yo, 150 megavatios que tienen esta gente produciendo ahí podrían hacernos falta. Y yo creo que esas cosas son producto de todas estas improvisaciones y de toda esta falta de coordinación o de alineamiento de las políticas públicas, que yo creo que todo ese cóctel, como dicen, viendo, repito, lo que ha pasado en Colombia, cuando hablamos de reforma y todo como está la zona de América Latina, que, insisto, República Dominicana no tiene aquella división tan fuerte de derecha a izquierda, aquella competencia tan fuerte como Chile o Colombia, pero ya nosotros, primero que ellos, hemos tenido experiencia de convulsiones sociales en las calles de Santo Domingo y del país. Cuidado con esas cosas. Vamos a la pausa.
El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Hola, soy el ingeniero Torres y te voy a decir por qué no debes volar chichigua cerca de líneas eléctricas de alta tensión. Cuando la cola de la chichigua se enreda en el tendido eléctrico, provoca fallas que cortan el servicio de electricidad de tu casa y en el peor de los casos, recibes una descarga eléctrica directamente en tus manos. Para que volar chichigua siga siendo divertido, hazlo lejos de cualquier obstáculo que te la pueda encampanar, especialmente de las líneas eléctricas de alta tensión. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED. En Banreservas seguimos apoyando la voluntad de quienes se unen para crear progreso en sus comunidades. A través de Prospera Banreservas, llevamos 20 años impulsando a decenas de empresas que traen prosperidad a miles de familias, a la vez que sembramos un mejor futuro. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Señores, doña Miriam Germán Brito, que es la Procuradora General de la República, ha hecho una entrevista, hizo unas revelaciones gravísimas, como siempre, en todo este arsenal de irregularidades que dejó el gobierno de Danilo Medina en el Estado. Un desorden mayúsculo de irregularidades. Dice doña Miriam que el procurador, el ex procurador general Jan Alain, ordenó parar indagatorias sobre corrupción. Más de 400 casos, dice ella, que bueno, yo creo que no habrá especies marinas suficientes para describir a cada una de estas operaciones. Ella habló de la operación Tilapia, que es posible que también quede. Pero doña Miriam ha hablado de que ha habido muchas quejas, de que ha habido lentitud en los procesos, pero ella dice que hay que tener cuidado. Digo, también es verdad, pero doña Miriam, ha habido descuido. Digo yo también, porque independientemente, por ejemplo, eso que ella señaló del ex jefe o el ex presidente de la Cámara de Cuentas, ese hombre debiera estar, ese hombre debiera tener años ya sentenciado y todo, y los demás miembros de la Cámara de Cuentas, porque esas son cosas tan graves que no hay apelación. Es que no puede haber apelación para gente que dañe, acrede una auditoría. Eso es atentar contra la seguridad del Estado, contra la seguridad del gobierno, del Estado. O sea, un Estado que lo traicionen así. O sea, imagínense que el director de Impuesto Interno, por ejemplo, se ponga en connivencia con los pagadores de impuestos para evadir el impuesto, y en resumen el gobierno se queda sin dinero, el Estado se queda sin dinero porque hay una connivencia entre el recaudador y los... Eso sería gravísimo, eso es atentar contra el Estado mismo. Entonces, para la Cámara de Cuentas, eso que dice doña Miriam, que ese señor le mentía, que mandaban, eso es gravísimo.
Ahora, ese señor actuó así porque desde el palacio lo forzaron a actuar así. Y él es un irresponsable, como siempre hemos dicho. Son gente que no tienen carácter. Y además, si es irresponsable y es corrupto, peor. Porque entonces, si usted acepta, usted no es honesto, si usted acepta que le impongan desde el palacio ese entramado mafioso, corrupto, corrompido hasta los tuétanos del palacio por el presidente Medina, que era el que dirigía el grupo, porque él era el jefe de toda esa varonía palaciega, de esa, caramba, ¿cómo le llama uno? De esa madriguera palaciega, porque así que habrá que llamarle aquello. Y que ese hombre confesar, o la señora Miriam, confiese que ese señor enviaba esas auditorías arregladas, dañadas a redes, como para perjudicar al Estado, porque era para beneficiar a los delincuentes. Algo increíble. Esa gente debiera estar presa, toda, sin apelación, sin juicio. Yo creo que no merecen el juicio, porque eso es tránquese usted mismo. Un bombero va y lo busca. Un bombero que no tiene tal vez la autoridad, pero un bombero puede ir uniformado de bombero y mire, caballero, ustedes están presos todos, porque esto es un acto de terrorismo contra el Estado. Eso es una barbaridad. Bueno, entonces, si hay 400 casos, oigan, dice doña Miriam, que no se investigaban. O sea, allí fue una trama que yo dije aquí muchas veces, las familias mafiosas de los Estados Unidos, de la mafia del delito organizado, los Colombo, los Luciano, los Gambino, los Genovese. Decía yo, señores, esas familias eran más serias que el gobierno de Danilo Medina, porque que no atentaban contra el Estado Nacional de los Estados Unidos, no se atentaban como estas cosas. Eso no se había visto, eso es un desastre como ese, tan pernicioso. Pero también dijimos nosotros, las familias de los presidentes de este país nunca habían actuado en forma tan voraz contra el Estado como la familia de Danilo Medina y sus amigos más íntimos, porque miren cómo que anda esto. La propia procuradora dice más de 400 casos que el señor Yanalay Rodríguez ordenó no indagar, no buscar la información. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué yo digo de descuido en la Procuraduría? Viendo un impasse que se ha originado en la Dirección de Comunicaciones del gobierno, la actual incumbente acusa a los anteriores de que había una doble competencia allí y que eso, bueno, indica que hubo dolo. La señora ha dicho que va a pedir una investigación, una auditoría a la DICON y el anterior incumbente, no, que bueno que la hagan porque yo soy un hombre serio y que digan quién era la otra estructura que había. Un señor tan irresponsable, el que estaba antes ahí con Danilo Medina, que cuando se descubrió el caso de Joao Santana, él dijo que no conocía las operaciones de Joao Santana, entonces ahora sale como un gallito diciendo que le prueben que había una doble. Entonces, ¿quién era que le pagaba a Joao? Usted era un muñeco ahí, usted mismo dijo que no conocía quién era ese señor. Cosa rara que él no lo conociera. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué yo hablo de descuido? Pero fíjense que la historia, como se dice, a la callada se venga. Qué bueno que la señora directora de la DICON o Dirección de Comunicaciones haya planteado el caso. Porque la señora Farideh Raful, la senadora del PRM por el distrito, o no la del PRM, vamos a decir la senadora del distrito, para no enmarcarla en el partido nada más. Pero es una obviedad porque todo el mundo sabe que ella es del PRM. Pero esa señora ha planteado el caso de Joao Santana. Que hay que investigar a Joao Santana, que vamos a investigar ese caso. Pero usted tiene la querella, la herramienta en la mano. Por eso es que digo, doña Miriam, es descuido de ustedes, porque eso no hay ni siquiera, usted no tiene ni que poner, póngame a mí de agrónomo. No, mire, yo no soy abogado. Usted me nombra a mí como agrónomo de la Procuraduría General de la República, para entonces yo buscar esa querella que está ahí en las gavetas, probablemente polvorientas
de la Procuraduría. Y que no aleguen que nadie ha hablado de eso, porque nosotros tenemos un año, 9 meses, sugiriéndole al gobierno. Y no solamente al gobierno, porque vamos a decir, el gobierno dirá, bueno, yo dejo que la justicia actúe. Bien, vamos a sacar al gobierno de esa querella. Pero participación charlatana, que fue de lo que la puso. Pero más, abogados como José Luis Tavera, que dijo que esa querella era robusta y bien documentada, y que hoy es un abogado contratado por el gobierno, y que ellos son de los que sustentan la querella junto con el señor que yo dije, que está ahí en la Cámara de Cuentas, miembro de la Cámara de Cuentas, el señor Fernández Burgo, representando a Santiago Somos Todos y representando la Fundación Masada. Esos dos caballeros, abogados que sustentaron esa querella, saben que esa querella está bien hecha, porque incluso un jurista del nivel de Marino Vinicio Castillo ha dicho que es una querella bien sustentada. ¿Y cómo es posible que estando esa querella ahí, Farideh Raful, que es la senadora, no la conoce? Ni la conocen en el gobierno, ni doña Miriam sabe que está ahí. Es decir, doña Miriam, esa lentitud que uno dice, no es solamente que hay que tener cuidado, es verdad que hay que tener cuidado porque no se puede llevar sospecha, no se puede actuar por impulso, o que mire, o que me dijeron, yo creo, me parece. No, hay que llevar pruebas, es verdad, pero esa querella ya está ahí hecha. Lo único que usted tiene que hacer con esa querella es abrirle juicio a quien esa querella implica, que es precisamente a Danilo Medina, la Dirección de Comunicaciones del gobierno, y a Joao Santana y su mujer, que se llevaron 1.400 millones de pesos, que son de lo que se está hablando ahí. Milagros Germán, la señora Milagros Germán, que llame aquí para decirle que vaya ya a la Procuraduría General de la República, levanten esa querella. Que ahí, con esa querella, se va a saber qué pasó ahí y si el señor Marchena, que es el que estaba anteriormente ahí, si actuó correctamente o actuó incorrectamente, o si se benefició económicamente del cargo, que siga la auditoría. Pero esa querella es sustentada por gente que sabe de eso, y la han comentado gente que sabe mucho de eso, como yo acabo de decir. Por lo tanto, es una querella creíble, es una querella viable, validante de que la persecución es seria, no es una persecución política. Ese sería lo mejor. Es decir, Farideh, mire, Farideh Raful, vaya a la Procuraduría y sugiérale a doña Miriam que busque esa querella. Que ahí está el caso que usted hoy está tratando con mucha amplitud, el caso de la señora Mura, el señor Joao Santana, su esposa, que cobraban 100 millones, 100 mil o $1 millón, porque qué sé yo, 1.400 millones de pesos. Esa querella pone en juicio inmediatamente. Pero hay que llevar a juicio a Danilo Medina. Entonces, los presidentes no pueden caer presos en República Dominicana, porque esto es un paraíso para los presidentes corruptos. Realmente yo creo que el país necesita que las cosas se hagan con responsabilidad, con seriedad. No es la denuncia solamente. Yo respeto mucho a doña Miriam, pero tal vez ella no sabe, porque también es posible que ella no sepa que esa querella está ahí, pero uno, donde quiera que uno llega a una institución pública, donde a usted lo nombran, vamos a decir, usted lo nombran director de una institución pública. Usted es lo primero que usted llama y viene a ver cuáles son los programas que están en carpeta aquí, qué es lo que se está ejecutando, qué está parado, qué está trabajando y qué está parado. ¿Y por qué están parados estos proyectos? Que no hay recursos, miren, no están en presupuesto, etcétera. Ok, pero usted es lo primero que indaga qué es lo que usted tiene ahí. ¿Qué hay guardado en esa gaveta? Bueno, ahí están las querellas. Las querellas contra políticos, querellas contra empresarios, querellas contra
delincuencia común. Mire, aquí hay querella de políticos, aquí hay querella de delincuencia común, querella de cuello blanco, querella de eso. Tal vez probablemente tenga un casillero especial o un fichero especial. Pues búsqueme las que tienen carácter político. Mira a ver cuáles son las que tienen a los políticos. Mire, esta está contra Danilo Medina. No, pues abramos esa. O consultar a quien tenga que consultar. Tal vez hay que consultar al Poder Ejecutivo, pero yo entiendo que no, porque hay libertad, hay independencia judicial. Y entonces, por eso es que digo que además del cuidado que hay que tener para levantar un expediente y presentarlo y llevarlo, también ha habido descuido con expedientes. Por eso me alegro que se haya puesto el tema, que nosotros tenemos 8, 9, 10 meses hablando de esto, nadie le pone atención a esto. Pero incluso la procuradora va a los medios de comunicación, ningún comunicador se atreve a preguntarle por esa querella, no la conocen. Óiganme, participación ciudadana, entonces, esos mismos que entrevistaron a doña Miriam hoy. Ahí hay periodistas que cuando Balaguer iba a una rueda de prensa, estando en las direcciones de los periódicos o de los medios, lo primero que le decían a los periodistas, mira, hazle esta pregunta a Balaguer, a ver cómo reacciona, porque yo sé que va a reaccionar mal ahí. Ponle esa pregunta a Balaguer, que lo vamos a fuñir por ahí. Balaguer, yo recuerdo que en una oportunidad, bueno, ya se acabaron esto, la rueda de prensa. Porque Balaguer se dio cuenta que eran mandados los periodistas a hacerle preguntas en forma, una extorsiva, otra para oír la opinión de él con respecto a intereses y cosas que se cruzaban ahí. Es decir, ese mismo periodismo tan acucioso sabe todo. ¿Y por qué no investigan eso? Es decir, no sabe que esa querella está hecha contra Danilo Medina. De esa querella ha escrito José Luis Tavera, quien la sustenta. Ha escrito sobre ello. Me imagino que él lo lee. Yo acepto que a mí no me oigan, que no oigan este programa. Bien. Pero Marino Vinicio Castillo tiene un programa de más de 30 años que se llama La Respuesta y que además Marino Vinicio Castillo es una voz firme de este país, seria, de buen juicio, de razón y de palabra, como hemos dicho nosotros. Y se ha referido varias veces a esa respuesta, que incluso, o de esa respuesta, no, de esa querella, incluso le sugirió al propio Danilo Medina, siendo presidente, le sugirió que se asistiera legalmente, porque esa querella era una querella sumamente incómoda, pesada para él. Pues resulta que ahora esa querella no la conoce más que Manuel Fermín. Valga la inmodestia de yo citarme. Pero, repito, a mí no me oyen. Esto es un programa que no tiene el alcance de los demás. Ni es un medio de comunicación escrito, pero yo incluso aprovechando los medios de comunicación escritos también escribí sobre esa querella. Nadie sabe de esa querella para ni siquiera preguntarle a doña Miriam. Doña Miriam, mire, hay una querella de participación ciudadana de la Fundación Masada, Santiago Somos Todos, el Centro Juan 23, son instituciones de la sociedad civil. Usted conoce de esa querella. Usted sabe si esa querella está en poder de la Procuraduría General de la República. Nadie le ha hecho esa pregunta a doña Miriam. Pero no se hace ni siquiera participación ciudadana, que es un medio importante y que tiene una participación de verdad a nivel del Estado, del gobierno. Se han hecho como se dice, se han hecho los sordos y los ciegos con esa querella, porque saben lo que implica la querella. Entonces no la quieren activar. Yo espero que después de toda esta, diríamos, toda esta batallas verbales que estamos yendo, salga a relucir la querella por la que nosotros tenemos 9 meses haciendo hincapié de que sea realmente reactivada. Gracias por su atención. Nos vemos mañana al final de la tarde y comenzando la noche.